Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. Un video de estudio de la Biblia más, por la gracia del Señor Jesucristo. Es tan importante en estos días, en estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir a esta generación. Y tal y como estaba profetizado en la Biblia, se darían los tiempos más difíciles al final, obviamente, de esta creación. Y nos acercamos a aquel día que está profetizado por nuestro mismo Señor Jesucristo en Mateo 24 y en muchos pasajes en la Biblia que nos advierten de los tiempos difíciles que se vendrán para el mundo, la humanidad, por cuanto no han querido amar a Dios, por cuanto no han querido buscar a Dios y porque cada quien se ha inventado un Dios cristiano. Cada religión cristiana, todas las denominaciones cristianas, tenemos defectos. La doctrina cristiana es excelsa, es pura, es limpia. La doctrina apostólica, la doctrina profética bíblica, que la revela el Espíritu Santo de Dios, Él mismo es el vicario de Cristo aquí en la tierra y Él es el que cuida la sana doctrina. Pero los hombres cambiamos cosas, alteramos cosas por nuestro pecado y creamos organizaciones religiosas y luego estamos en un debate unos contra otros. Pero la verdad es que Dios es bueno y Dios vino y se hizo hombre y murió en una cruz por nosotros y nos dejó su herencia y nos dejó su testamento para que por su espíritu pudiéramos entender toda la herencia que tenemos con los santos al estar ya en Cristo Jesús. Y cómo es defender nuestra alma de falsas creencias cristianas, de falsas doctrinas de iglesias cristianas, de falsas enseñanzas, aún y a pesar de que es verdad de que Dios nos la interpreta la Biblia a nosotros mismos, el Espíritu nos revela la Biblia a nosotros mismos y vamos creciendo en ese conocimiento de Dios el Padre, de Dios el Hijo y de toda su justicia y de todos los atributos de Dios y de toda la gracia y de los propósitos para esta creación, para cada uno de nosotros y para nosotros en lo particular. Y toda esa verdad nosotros vamos cada vez más conociéndole mejor, creciendo por la gracia y el crecimiento que solo da Dios a sus hijos. Y de esa manera vamos siendo cada vez más parecidos a la imagen de Cristo Jesús cuando anduvo aquí en la tierra. Y cada vez somos mejores discípulos de Dios. Bueno, mejores discípulos de Jesucristo aquí en la tierra, sirviéndole a Dios. Somos como reyes y sacerdotes, como lo dice Apocalipsis capítulo 5 y en 1 Corintios. Somos reyes y sacerdotes para Dios a través de Cristo Jesús. Somos adoptados en Cristo como hijos. Y hay tantas religiones, bueno, hay algunas religiones que dicen, no, la adopción no, todos somos hijos, todos ya somos hijos de Dios y cada quien tiene su propia interpretación de la verdad y de Dios y según su religión de cada quien, según las doctrinas de cada doctrina, de cada denominación, perdón. Pero Dios, si Él vino a hacerse hombre, a morir en una cruz, derramar toda su sangre por nosotros, y Él es amor y es bueno, obviamente no nos iba a dejar en la oscuridad, no nos iba a dejar en las dudas, Él no nos iba a dejar sabiendo que el hombre se corrompe, que el hombre por su pecado cambia verdades bíblicas, que el hombre por su pecado se pelean entre doctrinas por enseñanzas bíblicas, que el hombre por su orgullo, por su falsa creencia que todo lo puede, que todo lo sabe, porque ya conoce la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, pueden interpretarla. Y hablo de los hombres que están mal, obviamente. Empiezan a poner y a quitar y empiezan a inventar fábulas y a pesar que sí conocen mucho, vituperan su ministerio hablando cosas que no convienen y cosas que nada tienen que ver con la verdad. Bueno, en un mundo caótico por la maldad que va en aumento, en un mundo que ya se acerca al mundo apocalíptico cada vez más, en un mundo difícil de transitar,
en donde la maldad ha aumentado al grado supremo, la desnudez en todas partes y a todo lo que da, las malas palabras en todos los dobles sentidos, en cualquier lugar, en cualquier red social, en cualquier medio de comunicación, en el cine y en todas partes contaminando al ser humano. Las familias cada vez más disfuncionales, cada vez más problemas. En este mundo caótico, Dios siempre será nuestra única alternativa de vivir bien, pero sobre todo de tener una salvación eterna con Él. Y Él lo estableció en su palabra. Y a pesar de que sí, hay muchos que la interpretan a su propia manera, cuando la Biblia dice que no es una interpretación privada, que es una interpretación pública, es decir, la Biblia fue hecha para los hijos de Dios, está escrita para los hijos de Dios. ¿Por qué para los hijos de Dios? Porque nada más dice la Biblia que los hijos de Dios pueden entender las cosas espirituales, porque la Biblia, la ley de Dios es espiritual, y solo el Espíritu de Dios puede revelar a un espíritu humano la verdad de Dios para que la podamos entender en su altura, en su anchura, en su profundidad, en su magnitud, para que nosotros podamos crecer sanamente en ese conocimiento de Dios. Y en estas verdades reveladas en la palabra y que son ciertas, entonces tenemos que preguntarnos si lo que yo creo es correcto, si mi religión, lo que ella profesa y enseña por siglos, es la verdad. Si lo que yo siempre es, aún y con emociones de sentimientos bonitos por Dios, es correcto ese sentimiento bonito por Dios. Si lo que yo aseguro con mi boca y que creo realmente que conocer a Dios, creer en Él, tener comunión con Él, servirle a Él, ser bueno, no ser tan malvado, que Dios me está perdonando, que tengo una esperanza en Dios. Si todas esas argumentaciones que yo hago a mi favor son correctas, ¿cómo darnos cuenta que lo que yo creo, que lo que tú crees, que lo que todo mundo profesa por ahí, diferentes religiones y que cada quien dice tener la verdad? ¿Cuál es la verdad entonces? ¿Qué es lo correcto entonces? Bueno, les decía al principio que Dios, siendo tan bueno, no nos iba a dejar en la oscuridad. Por eso nos dejó su palabra, pero sobre todo nos dejó el sacrificio ahí latente, ahí para el que lo quiera, de su Hijo, que vino a pagar el precio que nosotros le debíamos a Dios por pecadores, para que nos rindamos a Él, para que aceptemos por Señor a Jesucristo, para que aceptemos su sacrificio a nuestro favor, humillándonos y pidiendo perdón en un arrepentimiento genuino ante Dios, para que Él vea nuestro corazón arrepentido y nuestro clamor por su salvación y nuestro clamor para que nos haga sus hijos, y que Él pueda tomarnos en sus brazos y que ponga a nuestro favor la obra que Cristo hizo en la cruz por nosotros, y que entonces ponga su espíritu en nosotros para nacer de nuevo, donde ya todas las cosas viejas pasaron, toda la vida anterior pasó al momento ese que nacimos de nuevo en Cristo y empezamos una vida nueva conforme a todos los lineamientos que el mismo Espíritu de Dios nos enseña en la palabra, verso a verso, libro a libro, en toda la Biblia, y que nos ayuda a conocerle mejor a Dios, adorarle mejor a Dios, servirle mejor a Dios y conservar sobre todo la salvación que nos dio por gracia, sin obras, gratis, totalmente por amor y por misericordia y gratis, conservarla. Porque sí es cierto, nosotros no hicimos nada más que portarnos mal, pero nos arrepentimos y eso nos ayudó con la gracia de Él a ser salvos. Pero ahora de nosotros depende, claro, con la ayuda de Él siempre, no podemos de otra manera conservar esa salvación hasta el fin de nuestra vida aquí en la tierra. Y de todo eso viene muy explícito en la Biblia, que es su verdad. Entonces, cada hijo de Dios tenemos que conocer a Dios en el Espíritu, tenemos que ser un templo para Él donde Él pueda habitar confiadamente, alegre, que se agrade de nuestro corazón, que se agrade de nuestra vida, donde Él pueda habitar en nosotros con la paz que Él nos da, nosotros agradecerle cada día por la vida, por la salud, por la prosperidad, por la protección, sobre todo por su amor y salvación, por la santificación en la que nos está llevando día a día.
Y en esta realidad espiritual de los verdaderos hijos de Dios, nosotros tenemos que estar viendo doctrinas en la Biblia para seguir meditando, para seguir enfrentándonos, para seguir siendo honestos con Dios y con nosotros mismos, si le conocemos, si andamos realmente en Cristo. No porque fallemos en ir a la iglesia, no porque a nuestra manera defendamos las tradiciones que creemos, nos vamos a salvar. Es conforme el mapa bíblico, ver si estamos caminando en la verdad, ver si somos realmente de la verdad y ver si la verdad mora en nuestro espíritu y por consecuencia estamos dando frutos de la vida de Cristo en nosotros. No religiosa, sino espiritual y de santidad, conforme el poder de Dios y la gracia de Dios actúa en nosotros. Entonces hoy tocaré el tema sobre cómo todo mundo, sobre todo en Latinoamérica, decimos conocer a Dios o tener a Dios, o todos decimos que tenemos esperanza del morir y ir al cielo, y toda la gente que muere cuando los despiden en los panteones o en los sepelios o en los velorios, todos dicen que ya están con Dios y que están en una vida mejor. Todos, y es normal, así decimos todos, porque esa es la esperanza que tenemos para los familiares que parten antes que nosotros, o los amigos, o los que amamos, y queremos que estén con Dios, en la paz de Dios, en la eternidad con Dios. Pero la Biblia nos enseña que no será así, que son muy poquitos los que encuentran, porque la puerta es muy estrecha, porque la puerta es muy ancha para andar en este mundo en pecado, en libertinaje, aunque creamos en Dios, aunque tengamos sacramentos, aunque vayamos a la iglesia, aunque leamos la Biblia. No es suficiente. Es permanecer en la salvación de Jesucristo lo que es suficiente. Y permanecer en la salvación de Jesucristo es un proceso continuo de santificación y de crecimiento espiritual en la mano de Dios, por la gracia de Dios, por el poder de Dios. Entonces ahorita hablaré el tema lo de cómo en este mundo, habitando en este mundo, somos peregrinos y somos extranjeros. Ya no somos ciudadanos de este mundo en el sentido espiritual. Sí lo somos naturalmente y físicamente. Formamos parte de un censo en una nación, en una ciudad, en un municipio, pagamos impuestos. Somos exactamente seres humanos bajo leyes sociales, bajo leyes civiles, y estamos sujetos obviamente a las constituciones de cada nación donde estamos y las respetamos porque Dios nos ha pedido esto y eso es correcto para vivir en paz y para hacer bendición y ser bendecidos. Pero la verdad es que ya no somos espiritualmente de este mundo, somos ahora del reino de los cielos, somos ahora de Jesucristo, de Dios Padre, de Jehová. Ahora el Espíritu Santo es quien nos conduce y nos dirige cada día, nos redarguye. Y entonces somos ahora adoradores de Dios en espíritu y en verdad solamente. Pero caminamos en esa verdad todos los días y Dios nos la está enseñando todos los días. Veremos algunos pasajes bíblicos para hablar sobre el tema, cómo toda Latinoamérica dice que conoce a Dios, cómo toda Latinoamérica, todos los latinos decimos que tenemos a Dios, pero con nuestras formas de vida, con nuestras formas de hablar, con nuestras formas de conducirnos, con nuestras formas de comunicarnos unos y otros y de llevarnos unos con otros, con nuestras formas y los pecados que abundan en nuestra vida conforme la Biblia establece que es pecado, nos damos cuenta que estamos bien lejos de Dios y esa es la intención, que nosotros analicemos si estamos en Él, si realmente estamos siendo santificados por Él, si realmente estamos en la salvación de Él, de Jesucristo, para que no partamos de esta tierra, aunque nos hagan la mejor ceremonia en el velatorio, aunque nos den el mejor jardín, en el mejor cementerio, en el más lujoso lugar, hasta que sea un mausoleo y que sea todo de lujo, eso no importará dónde el alma y el espíritu irán. Eso es importantísimo. Y es por eso que predicamos, y es por eso que hablamos, porque tristemente vemos partir tanta gente con falsas esperanzas y se van a encontrar un terror cuando estén delante de su juicio, delante del trono de Dios, y cuando les den el veredicto que van para el infierno. Entonces, como nosotros vivíamos una vida
creyendo en Dios, desenfrenada, sin Dios, aunque creíamos mucho a Él, aunque orábamos a Él y le rezábamos, aunque tomábamos sacramentos, aunque le llorábamos, aunque pegábamos mantas, aunque hacíamos peregrinaciones y tantas cosas que creíamos, no teníamos a Dios en el corazón. Hasta que nos salvó, hasta que me arrepentí ante Él, aunque me rendí ante Él y que realmente sucedió el milagro, su Espíritu nos empieza a enseñar la verdad y en esa verdad debemos de andar y caminar. El libro de Juan, en el capítulo 12, verso 25, dice la palabra, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Jesucristo nos enseñaba aquí en este libro de Juan, en este capítulo 12, que estar en la salvación de Jesucristo es mucho más allá de decir creo en Dios, es mucho más de decir yo soy bautizado, es mucho más de decir mira yo me colgué imágenes, yo creo en Él, es mucho más de estar yo testificando de que lo tengo y defenderlo a mis fuerzas y a mi manera. No, dice que el que está ya en Cristo llega al grado tal de aborrecer el sistema de este mundo, no la gente, amamos más a la gente, queremos que todos se salven como ya nos salvó Cristo, pero ya no queremos ser parte de toda ese doble sentido en los programas de televisión, de esa tanta violencia y maldad que hay en todas partes, de esa comunicación unos contra otros en envidia, en chisme. Ya no queremos ser parte de eso, ya aborrecemos eso, ya no queremos ser parte de sexo desenfrenado, con lujuria, con lascivia, tener sexo fuera de los lineamientos de Dios, ya no queremos hasta que no tengamos el matrimonio en poder y hacerlo obviamente con amor y hacerlo obviamente en santidad, cuidando a la pareja, amando a la pareja y no siendo totalmente como animales. Ahora bien, dice que el que realmente aborrece todo el sistema de vida y de pensamiento y obviamente de los estilos de vida, que este mundo cada vez se aleja y es más oscuro en cuanto a la verdad y la luz de Dios, es que realmente estamos guardando la vida para vida eterna. Entonces, Cristo nos dice, si ya dices que crees en mí, si ya dices que eres mi hijo, bueno, vas a tener que, para que guardes tu vida, perderla en este mundo. O sea, deja de disfrutar lo malo de este mundo, deja de seguir las cosas de este mundo y sigue mi verdad y mi luz y mi revelación para que entonces disfrutes plenamente tu vida mientras estás de peregrino en este mundo, testificando de las virtudes y de mi luz y de mi salvación a los demás. Ese es un testimonio de llegar a aborrecer las cosas que aquí en este mundo le llaman buenas, cuando Dios dice que son malas. Y es entonces estar en la misma línea de ser un espíritu con el Señor y estar obedeciendo al Señor todos los lineamientos que Él nos pone. En Mateo 10:38 nuestro mismo Señor Jesús dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Nos vuelve a dar otro pasaje nuestro Señor Jesucristo donde dice, aunque digas que me amas no es suficiente, necesitas demostrármelo y demostrártelo a ti mismo. Toma tu cruz. Tomar tu cruz significa crucifícate todos los días en tus deseos de tu carne que te van a llevar a pecar, en tus pensamientos que te van a llevar a tomar decisiones en contra de mi ley de justicia, que vas a pecar. Y el pecado te va a conducir a una muerte espiritual, aunque creas en mí y aunque digas que estás conmigo y yo contigo, no es así, dice el Señor. Entonces nos vuelve a decir el Señor, creer en mí implica mucho más allá de solo decirlo, o pensarlo, o creerlo. Es que tienes que crucificar tu carne todos los días, tienes que tomar tu cruz, que es dejar todo lo que este mundo te ofrece, que es pecado, que es lo que tu vida quisiera hacer en contra de la voluntad de Dios, que es pecado. Y es que sin la gracia de Él, como lo dice Juan 15, sin el poder de Él, nada podemos hacer.
Es por eso que la verdad de la Biblia nos revela que solo Dios nos puede ayudar con su gracia, Jesucristo con su gracia todos los días, por medio de una oración disciplinada diaria, por medio de una lectura bíblica en las manos del Espíritu Santo, en la revelación del Espíritu Santo, siendo fieles hijos disciplinados ante Dios, que podamos tener el crecimiento correcto de parte de Dios para nosotros, para ser libres, para vencer entonces el pecado, para que la verdad de Dios actúe poderosamente en nosotros, nos transforme nuestra forma de pensar, nuestra mente, nuestro corazón, y podamos entonces conocer plenamente la verdad de Cristo y vivir en ella y ser libres en consecuencia de todo pecado. Dice 1 Corintios capítulo 5, versículo 14 y 15, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino que vivan para aquel Jesucristo que murió y resucitó por ellos. Nos dice Pablo aquí, este pasaje, que para que vean cómo es tan poderoso el amor de Dios, el amor de Jesucristo, que obviamente causa en nosotros, aquí dice nos constriñe, causa en nosotros una emoción tan profunda, como dice también la Biblia, que es un ancla tan pesada dentro de nuestro espíritu, de seguridad, de fe, de certeza, pero también de convicción, para poner en acción la fe y permanecer fuertes y firmes en él. Y nos dice aquí que el que murió por todos, que ahora todos ellos que le hemos aceptado a él por Señor y por Salvador, ya hemos muerto también junto con él a nuestra vida vieja, a nuestro viejo ser, a toda nuestra filosofía cristiana de pensamiento pasado, equivocado, religioso, para vivir ahora en él, en el Espíritu, y él nos va a enseñar su verdad espiritual, para entonces vivir. Y entonces vivir ¿para quién? Para Jesucristo. Entonces nos está diciendo que si yo soy cristiano es porque vivo para Cristo. Que aunque sea padre de familia, aunque sea esposo, aunque sea hijo de familia, aunque sea ciudadano y lo que sea, yo tengo que manifestar ese amor de Jesucristo en todos, con todos mis prójimos y en todas esas áreas, manifestar la verdad en mi estilo de vida, pero la verdad es que con ello estoy glorificando a Jesucristo. Mi intención es que Jesucristo reciba gloria, que Jesucristo reciba reconocimiento de una obra que está haciendo en mí, de una obra de salvación y de transformación y de santificación que el Señor está haciendo en mí. Que el hecho de que yo dé testimonio hasta sin palabras a veces de la obra que Dios está haciendo a mí la puedan notar los demás, para que también los demás quieran conocer qué está sucediendo, para nosotros de ahí aprovechar y compartirles la obra que Cristo está haciendo en nosotros. Pero aquí lo importante es entender que ya morimos, como Cristo murió en la cruz por el pecado, nosotros ya morimos también al pecado y estamos en una nueva vida sirviéndole a Él para vivir para Él, que Él resucitó y que es nuestro Dios altísimo, el Señor de señores, Jesucristo. Dice Efesios 1:4 que Jesucristo nos escogió, Dios nos escogió en Jesucristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Una aclaración más que nos dice Dios. Yo los salvé no para que pertenezcan a una membresía cristiana, nos dice. Yo los salvé de la condenación eterna y del pecado y del sufrimiento del pecado para que ya no vivan en el pecado, vivan en santidad, gozando de mi justicia, gozando de mi gracia, gozando de mi compañía y en libertad de todos los pecados que atormentan el alma. Pero eso es testimonio de que yo estoy con ustedes y ustedes conmigo. Pero dice, pero yo los escogí desde antes de que formara el mundo para yo rescatarlos en alguna etapa de sus vidas, pero para que fuesen precisamente santos, sin mancha, delante de mí, dice el Señor. Entonces, no nos salvó para formar una membresía cristiana grande, grande de siglos, ser muy religiosos, muy sacramentales, muy defensores de nuestra fe,
defensores de nuestras creencias, pero con nuestra boca hablando cosas que no convienen, con nuestras bocas hablando en doble sentido, con nuestras bocas ofendiendo y dañando a los demás, con nuestro estilo de vida mostrando vicios, alcoholismo, fumar, drogas, vicios, sexo, mostrando que no tengo temor de Dios, que aunque yo diga que creo en Dios, que aunque yo diga que soy de Dios, mi vida muestra que ni tengo idea quién es Dios, ni la más mínima idea tengo quién es Dios, y que estoy en un engaño del cual tengo que reaccionar para buscar mi salvación, realmente buscar a Dios y poder ser salvo. Pero Él nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha, para que tomáramos nuestra cruz cada día, para que ya dejáramos de amar este mundo y ahora aborreciéramos este mundo en cuanto a lo malo, pero no conforme la humanidad establece que es malo, sino lo que Dios dice que es malo. Entonces en Efesios 2:2, perdón, nos dice la Biblia que en otro tiempo a nosotros anduvimos siguiendo la corriente de este mundo, antes de conocer a Jesucristo, que era conforme el príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Entonces dice Dios, ustedes no se mortifiquen y ni se preocupen porque hay tanta gente que dice conocerme, porque hay tanta gente que se dice cristiana, porque hay tanta gente que dice que conoce la Biblia, porque hay tanta gente que dice que se bautizó y que tiene sacramentos y están nomás haciendo pecados, hablando mal de los demás, peleando, robando, teniendo sexo, pero dicen que me conocen. No, dice que son hijos de desobediencia, que no han querido obedecerle, que no han querido estar con Él, que no han querido llenarse de Él, caminar con Él, ser fieles a Él. Son hijos de desobediencia que se dicen ser cristianos y que también siguen viviendo las obras de muerte, las obras de pecado, que la gente puede decir, mira, ese hermano está lleno de pecado, él dice que cree en Dios y está lleno de pecado. Entonces por eso vemos que hay falsos hermanos, que hay cristianos engañados que creen que son salvos, y de esos hay millones y millones, como yo lo estuve muchísimos años, sin servirle en espíritu y en verdad a Dios, sin conocer de hecho profundamente en espíritu y en verdad a Dios, sin vivir una vida en santificación creciente, en la gracia de Dios, que ese es un proceso de toda la vida de un creyente. Y confiados que un día por la iglesia les van a dar o les prometen el cielo y creen que van a ir al cielo, y no va a ser así. Y es por eso que tenemos que reflexionar cómo está mi vida ante los ojos de Dios, conforme la Biblia establece quiénes son los verdaderos hijos de Dios y quiénes son los que se irán al tormento eterno. Por eso en Santiago 4:4 el Espíritu Santo regaña en esta epístola a la iglesia y les dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad de este mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Lo lleva el Espíritu Santo a otro nivel y dice, no nada más es que a Dios no le agrada que estén amando este mundo y que sigan aún teniendo deleite en las cosas pecaminosas dentro de este mundo, que te alejan más de Dios, que te hacen enfriarte más de Dios, que te hacen confundirte y creerte tu propia doctrina y vivir en pecado y pensando que como quiera vas para el cielo, que te hacen no crecer en salvación, que te hacen no crecer en santidad y justicia, que te hacen no ser un verdadero testimonio vivo del poder y la gracia de Dios actuando en ti, para que los demás puedan ver que realmente eres un hijo de Dios y glorifiquen a Cristo con tu vida. No puede ser ese. Entonces dice que te llegas a constituir hasta enemigo de Dios. Enemigo de Dios. O sea, si una vez le conociste, si una vez caminaste 1 kilómetro con Él, te separaste de Él ya varios kilómetros y no has querido volver, y ahora eres un enemigo de Dios. Dejaste de ser un amigo de Dios, dejaste de ser un hijo de Dios, y ahora eres un enemigo de Dios. Lo dice la Biblia. Cuando nosotros en nuestra alma adulteramos la relación con Dios,
la cambiamos por espíritus de placer de este mundo pecaminoso, estamos cometiendo ese adulterio espiritual, de lo cual nos convertimos como enemigos, y en esa circunstancia podemos estar abriendo puertas que no vemos, que a lo mejor conocemos, pero que no estamos teniendo temor de Dios, que Él puede permitir que lleguen a nuestras vidas cosas terribles, como reprensión y también como un llamado para retomar el camino correcto. Y por eso tenemos que caminar en su paz, en su bendición, en su amor, porque esperar hasta ese momento trágico para volver a poner los ojos en el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. En 2 de Corintios 3:18 dice la Biblia que todos sus hijos somos transformados a la gloria del Señor, de gloria en gloria, en la misma imagen de Jesucristo por el Espíritu Santo. Entonces, esto es lo que hablábamos de un proceso continuo. Entonces, en Filipenses 12 y 15 nos habla de que tenemos que cuidar la salvación con temor y con temblor, y que para que seamos hijos sin mancha en medio de una generación tan perversa y maligna como es este tiempo, pero que tenemos que pelear y conservar esa salvación, luchar para permanecer en ella, tomando esa cruz, aborreciendo este mundo, y que nuestra vida realmente sea guardada para vida eterna, haciendo la voluntad de Dios. Y es por eso que en 2 de Pedro 2:20 dice la Biblia que cuando ya nosotros hemos sido salvados, cuando conocemos ya el don espiritual, cuando ya conocimos cómo la sangre de Cristo nos limpió de todo pecado, cuando ya conocimos el poder del Espíritu Santo, el amor de Jesucristo y el que se ha manifestado en nosotros, quitando de nuestra conciencia toda la culpa del pecado, toda la carga que llevábamos, todas las ataduras espirituales que nos ataban para una y otra cosa que terminaban en pecados de muerte espiritual. Cuando ya estamos tan agradecidos con Él y nos apartamos de nuevo de Él, dice Pedro 2:20, 2 de Pedro 2:20, habiéndose estos hijos de Dios escapado ya de las contaminaciones de este mundo, en ese tiempo que ya estábamos caminando fielmente con Cristo, ya habíamos escapado del mundo. ¿Y cómo escapábamos? Por el conocimiento del Señor Jesucristo y Salvador Jesucristo. Por el conocimiento de Él, de su palabra, de su persona, de sus atributos, nosotros escapamos. Y por la gracia de Él escapamos. Pero en nuestro libre albedrío que Dios nos permite, aunque seamos hijos de Él, nos volvemos a enredar otra vez en las cosas malas de antes y volvemos a ser vencidos, dice. El postrer estrado de estas personas va a ser peor que como estaban antes. ¡Wow! Entonces, hay un riesgo. No nada más está decirme cristiano y no serlo, o que un tiempo lo fui y ya me apagué y me retiré, y pensar que como quiera Dios me va a dejar que esté ahí. Dice que a los tibios los vomita Él, no los tolera, porque son hipócritas que dicen que sí creen en Dios y viven como ellos quieren, como hijos del diablo. Entonces es tan importante entender que si nos alejamos de Dios, que si no somos verdaderos hijos de Dios creciendo en santidad y sirviéndole en espíritu y adorándole en espíritu y en verdad, podemos enredarnos de nuevo con los pecados con los cuales Dios nos liberó una vez, podemos enlazarnos de nuevo con el mundo, y nuestro estado ya puede llegar a ser peor que antes de que nos rescatara Cristo. Y esa es una enorme advertencia que debemos de poner atención. No solamente seguir creyendo en mi religión y en mi certeza de salvación sin tener los frutos del Espíritu Santo en mi vida, porque entonces me estoy engañando. Dice Proverbios 4:18, que las sendas de los justos, que las sendas de los hijos de Dios es como la aurora, que empieza con el día, apenas que se ve la luz, y sigue en aumento y en aumento hasta que el día es perfecto. Así es el proceso de santificación de los hijos de Dios. Entonces, ser cristiano, creer en Dios, va mucho más allá de decirlo, va mucho más allá de creerlo, va mucho más allá de defenderlo, va mucho más allá de las iglesias que tienen siglos, va mucho más allá de las tradiciones de mi familia de siglos de la religión, va mucho más allá de mi forma de defender, yo lo tengo y qué. Es que yo realmente sea honesto
y sé y reconozca que no dejo de mentir, o no dejo de hablar mal, o no dejo de pensar mal de otros, o no dejo de lastimar a otros, o no dejo de robar, o no dejo de tener lujuria y lascivia, o no dejo de estar disfrutando los pecados que en este mundo, los chistes, el bullying, el doble sentido, todos los videos en las redes sociales de desnudez, de parejas que salen contando chistes. O sea, en lugar de aborrecer y eso, deleitarme en eso. Si sé que mi alma todavía está disfrutando del pecado y sufriendo por él también, obviamente. Por eso hay divorcios, separaciones, distanciamiento de hijos, tantas tragedias en los trabajos, pleitos, resentimientos, faltas de perdón. No me esté confiando en mi iglesia, no me esté confiando en mi propia sabiduría de lo que es ser cristiano, no me esté confiando en mi forma de defenderme, que sí lo conozco. Mejor es rendirme a Dios y mejor empezar a leer su palabra, clamando que antes de abrirla a Dios, que su espíritu me la enseñe para ver mi verdad, para ver mi realidad y realmente rendirme ante Dios para poder salvarme, para poder realmente un día estar en el cielo con Él y no llevarme falsas esperanzas, falsas ilusiones, pensando que un día estaré en el cielo con Él, cuando es un engaño. Es por eso que toda Latinoamérica, el 95% dice creer en Dios, y toda Latinoamérica está destruido. En los divorcios, las tasas más altas, la violencia, la corrupción, el doble sentido, el bullying, todo, familias destruidas, divididas, todo, porque Dios no está en las familias, porque Dios no está en las personas y todas dicen que lo tienen. Es un enorme engaño. La intención de esto es que tú medites. No podemos cambiar el mundo, solo Dios, a los que se quieren dejar. Y Él quiere cambiarte a ti. Y Él quiere salvarte a ti. Y Él quiere sacarte del engaño del que tú crees que ya estás en Él. Ríndete ante Él. Búscale de todo tu corazón. Te invito a que hagas una oración conmigo. Padre, te damos gracias por tu palabra, que es palabra de vida eterna. Es una palabra que tú la envías con un propósito. Y tú no, dice Isaías, que no regresa vacía nunca, sino que se cumple el propósito para el que la has enviado. Señor, conocerte a ti en espíritu y en verdad, sé que es un milagro, sé que es una gracia inmerecida, sé que es algo que no todos los seres humanos gozamos. Sé que muchos dicen que te conocen, como yo lo dije muchos años y no te conocía. Sé que al conocerte se queda uno maravillado, agradecido, enamorado, apasionado, y los demás no lo pueden entender aunque dicen conocerte. Nada más los que te conocen nos entendemos. Pero mi Dios, necesitamos de tu poder, necesitamos de tu misericordia, necesitamos que tu palabra actúe en nosotros. Necesitamos que tú nos abras el entendimiento, como le dijiste a tus discípulos, para comprender tu escritura. Necesitamos que tu Espíritu nos convenza de justicia, juicio y pecado para salvarnos. Pues te pido, Padre, que convenzas a los que escuchen este estudio y que estén ahorita ante ti buscándote para recibir la salvación, y los tomes en tus brazos y les empieces a enseñar tu verdad a partir de este momento. Porque te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Dios les bendiga. Hasta la próxima.